Gonzalo Monroy, como siempre es un gusto que nos acompañes hoy en Mega Noticias y bueno, hay muchas dudas en torno a lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido. Mi querida Magda, muy buenas tardes. Oye, por favor, platícanos, ¿qué lectura das a lo que sucedió ayer? ¿Cómo entenderlo? ¿Se fueron por la vía constitucional? ¿Es constitucional? ¿Es inconstitucional? ¿Qué tenemos que pensar y cómo entenderlo en una forma sencilla y como ciudadanos de a pie, sin tanto tecnicismo? Por supuesto que sí, pues mira, lo que ayer decidió la Corte es desechar las quejas, en ese caso los recursos de inconstitucionalidad que presentaron dos jugadores. Uno, 48 senadores, por el otro lado, la Comisión Federal de Competencia Económica y el gobierno de Colima, que dijeron de que la reforma que pasó en febrero del año pasado, a la que no le cambiaron una sola coma, la ley Bartlett, era inconstitucional, o que violaba algunos puntos constitucionales, el artículo 4, un medio ambiente sano y limpio, y el artículo 28 de competencia económica. Lo que dijo ayer la Corte, y eso es súper importante también para entenderlo, es que no es inconstitucional. Se desecha esta pregunta, si lo podemos llamar así. No es de que la ley sea declarada constitucional, la ley siempre había sido constitucional, había elementos que parecía que estaban en conflicto. Eso es lo que ocurre. ¿Quién gana, quién pierde? No gana nadie, ni tampoco pierde nadie. El presidente López Obrador, que en su afán de la ley Bartlett trataba de darle ventajas indebidas a la CFE, ya logró. Esa es la ley sobre la tierra. Pero, ¿qué cosa no ha ocurrido? No se han resuelto los amparos, tampoco las suspensiones, en ese caso definitivas, contra esa iniciativa. Y ojo, esto es muy importante y sobre todo causa mucha confusión. Mucha gente dice, oye, pero si tienen o ganaron 7-4 o 6-5 en varios de los puntos, ¿por qué la ley es inconstitucional? O bueno, ¿por qué se pedía? Bueno, una ley para que sea declarada por el tribunal como inconstitucional requiere una mayoría calificada de 8 votos. Por eso cuando se quedaban estas 7, no es de que la ley avaló la constitucionalidad, eso no es lo que pasó, simplemente dice que no se alcanza este punto. Para un amparo, cosa que va a pasar, te lo puedo ir adelantando Magda, es que sí se requiere una mayoría simple de 6, y en eso prácticamente en todos los puntos quedó, y de ahí se deriva lo que yo te diré que es un empate. Simplemente el presidente López Obrador tiene su reforma, pero los privados dejan de perder. Simplemente no podrá ser efectivo con cambios materiales o sustanciales. CFE, en otras palabras, no termina por ganar todo el mercado. Ahora, dime una cosa, ya estamos hablando entonces, no es inconstitucional, sin embargo un amparo sí puede llegar a suspender sus efectos. Totalmente, pero los amparos no son de alcances generales, todos se van a ir de los cerca de 4,000 amparos que hay, se tendrán que ir resolviendo literalmente uno por uno. Eso sí, todos los tribunales colegiados tomarán en cuenta la opinión de los ministros, por eso era tan importante conocer sus posiciones. Sabemos de que una buena parte de los ministros Pérez Dayán, el ministro Lainez, la ministra Piña, que fueron brillantes sus exposiciones, pesarán mucho en la opinión, obviamente, de cada uno de los magistrados cuando decidan esos amparos. Muy bien, entonces ahí de 4,000 me quedo impresionada con el número. 4,000 amparos son los que hay en ese momento y se tiene que ir desmenuzando y se tiene que ir determinando uno por uno. A ver, se decía que esta ley sería la antesala también y un factor importante para determinar qué es lo que va a pasar la próxima semana con la reforma a la industria eléctrica, que si bien es cierto son dos cosas distintas, pues van junto con pegadas. Es muy correcto y lo expresas muy bien. Ahorita que te platico de estos 4,000 amparos, esa es la gran apuesta del presidente López Obrador y también de Manuel Bartlett, el director de la CFE. Si logran cambiar la Constitución, ya no hay una materia contra la cual se amparen. Ese es el punto fundamental de por qué es crucial para ellos ahora esta votación. Fíjate, en el caso de que sí se hubieran alcanzado los 8 votos y se declara inconstitucional la ley justamente a la industria eléctrica, la de febrero del año pasado, todos los amparos tampoco tendrían un motivo de ser porque la ley sería desechada. Simplemente ahorita lo que dice es, nos quedamos en una pausa, los elementos, en la opinión de la minoría de los ministros, no entran en contradicción con la Corte, la mayoría dice que sí, y obviamente esto será definido en cada uno de los amparos. Bien, ahora, ¿qué pasa con nosotros como ciudadanos, Gonzalo? Con lo que ya se tiene hasta este momento, ¿hay algún cambio directamente? ¿Va a haber algún cambio con las tarifas que vamos a pagar como ciudadanos? Vaya, desde doña Juanita, que tiene la tienda de la esquina, hasta el señor que, bueno, definitivamente solamente tiene el costo general de la tarifa doméstica, hasta los grandes empresarios. O sea, ¿va a haber algún cambio directamente con nosotros?
Te lo voy a poner de esa manera, no. Y muy buena parte incluso de esas discusiones y de esas expectativas, por desgracia las ha sembrado CFE diciendo muchas mentiras. Déjame darte dos ejemplos. Cuando CFE dice es que necesitamos la reforma constitucional para bajar las tarifas, perdón, pero en lo que mandaron en septiembre del año pasado no hay ninguna mención ni tampoco ninguna garantía de ningún tipo de bajar las tarifas. Incluso te puedo ir adelantando las consecuencias de la reforma, tanto de la ley eléctrica que se habló y discutió ayer en la Corte como en la Constitucional, van a llevar inevitablemente a unos costos de generación más altos. Si el presidente, o en ese caso CFE, no quiere actualizar su tarifa, significan mayores subsidios eléctricos. Y eso es algo que podría hacer el presidente ya desde hoy sin haber cambiado la Constitución ni meter ninguna leyes. Él unilateralmente podría bajar las tarifas eléctricas de hoy, en este momento, en los siguientes 10 minutos, sin tener que tocar la ley. Obviamente lo vamos a pagar con mayores subsidios. Ok, ahora, y ya para que podamos concluir, Gonzalo, si te parece, la próxima semana entonces se va a discutir la reforma eléctrica. Ya comentó por ahí Ignacio Mier que, bueno, sí va a haber algunas modificaciones, que sí van a aceptar algunas de las propuestas que están siendo planteadas por la oposición. ¿Qué podemos esperar? ¿Va a pasar tal cual sin moverle ni una coma como originalmente había planteado el presidente? ¿Sí van a haber estas adecuaciones como lo está diciendo Mier? Y de haberlas, ¿cuáles cambios son los que podríamos esperar? Yo te diría que tenemos que esperar a ver el detalle puntual de qué viene y qué no viene. Yo te voy a decir qué cosas no son absolutamente negociables para la oposición. No puede haber cancelación de los contratos y tampoco puede haber un análisis tal cual si no se establecen dos elementos. Uno, ¿cuánto le va a costar a México en términos de indemnizaciones en vista de los tratados internacionales? Principalmente el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la Unión Europea y TPP. Y el segundo, sabemos, como te platicaba antes, que vamos a tener un coste de generación más alto porque las termoeléctricas, las que usan combustóleo, van a estar operando mucho más. Obviamente eso tiene una implicación en costos de salud y CFE nunca jamás en prácticamente 7 meses ha mostrado un cálculo de todo esto. Por desgracia, esos cálculos CFE ya los tiene Magda y no se los ha querido mostrar ni a la opinión pública ni tampoco a los legisladores. Y en palabras también de los propios diputados con los que yo he platicado, ninguno de ellos va a aprobar eso a ciegas, sin tener esos cálculos o esos datos. Muy bien, pues de verdad que nos das luz en este tema, en un tema tan complicado, tan técnico, Gonzalo, pero que vale la pena estar informados y saber qué es lo que se nos viene encima para la próxima semana. Muchísimas gracias, querido Gonzalo Monroy, director general de la consultora GIMEC. Claro que sí, Magda, un placer platicar contigo. Te mando un gran abrazo a ti y a todo tu público. Abrazo fuerte a la distancia. Hacemos una pausa.